Existen muchas personas que dicen disfrutar de su soledad, pues tienen tiempo para sí mismos y pensar en lo que les gusta, sin temor a defraudar a nadie. Y coincido, a veces es bueno estar solo, pues admito que puede resultar gratificante. Pero, ¿qué pasa cuando la soledad trae consigo ciertos sucesos que te hacen dudar y darte cuenta de que en verdad no estás tan solo como tú creías? Darte cuenta de esta realidad puede resultar en verdad algo aterrador. Es por eso que el día de hoy vamos a echar un vistazo a 3 grabaciones captadas por personas que creían estar solas, cada una en diferente contexto, pero que al final descubrieron que no lo estaban del todo. Ponte los audífonos, concéntrate y prepárate porque, te lo advierto, el último video te dejará la piel de gallina. Si ya estás listo, entonces comencemos. Sin la menor de las dudas, puedo asegurarte que quienes es más probable que hayan presenciado más sucesos paranormales sean los guardias de seguridad, quienes, de manera involuntaria y en pleno cumplimiento de su deber, se han enfrentado al temor que ocasionan sucesos que, en definitiva, no vienen descritos en sus contratos, porque si bien están ahí siempre para cuidar de ciertos lugares, de personas con vida, que los protege a ellos de aquellos que no están precisamente vivos. Veamos ahora el video captado por el custodio de un supermercado, quien pide al supuesto fantasma de una niña que se tranquilice. Ay, che huerca traviesa. Ahí deja ya. ¿Dónde se atraviesa? Ya vete a dormir. Ya me hiciste prender las luces. Otra vez. Ya vete. Dale, a dormir. Es probable que el hombre se encuentre un poco acostumbrado a este tipo de sucesos, debido al tiempo que lleva trabajando en el lugar y quizá tras haber sido testigo de varios fenómenos. Pero aún así, es fácil darse cuenta en su voz que aún se pone nervioso ante este tipo de situaciones. Este segundo video fue captado por un policía que se encontraba haciendo un recorrido por una zona algo alejada de la urbanización, en una especie de bosque a las afueras, cuando de pronto y sin previo aviso, unos gritos terribles comenzaron a oírse desde el bosque. Algunos usuarios, quizá escépticos, aseguran que este video se encuentra montado, pues dicen haber escuchado el audio de los gritos y lamentos en otro lugar. Ahora dime, ¿qué es lo que tú crees?
El siguiente video es quizá uno de los más fuertes que he presentado en este canal. Presta mucha atención. ¿Recuerdas que hace un rato te pedí que usaras audífonos? Pues bien, ahora es cuando menos debes quitártelos. Y no es debido a que vayamos a escuchar alguna psicofonía, sino que desde el principio, los lamentos que se alcanzan a oír te envuelven en una atmósfera de miedo que vale la pena escuchar. Y bueno, pues es un panteón relativamente nuevo, tiene alrededor de 30 años funcionando. Sí se ve algo tenebroso, pero pues supongo que así son todos los ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Es un niño. Niño. Niño, ¿quién eres? Niño. ¿Qué diablos hace aquí un niño? ¿Quién eres, niño? ¿Qué pedo? Niño. Manche. No mames. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ay, güey. Ya no hay nadie. ¿Qué diablos fue eso? No mames, yo lo vi. Nadie me lo contó, yo lo vi. ¿Qué onda? No mames. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué tranza? Como te dije, los lamentos persiguieron a este joven explorador urbano cuando decidió visitar un cementerio. Sin embargo, la situación se puso más intensa cuando alcanza a ver de forma clara la silueta de un niño. Al principio, el susto lo hace alejarse un poco, pero tras recobrar el valor, decide enfrentar al supuesto ente. Pero al acercarse, descubrió que el lugar se encontraba totalmente vacío. Si no te percataste de la manifestación, ahora podrás verla en cámara lenta. Ahora que lo has visto todo, dime, ¿de qué crees que se trata? Es así como hemos llegado al final de este video. Si fue de tu agrado, dale un like, suscríbete al canal y compártelo para que más personas puedan verlo. Yo me despido, no sin antes pedirte que visites la caja de comentarios, donde encontrarás mis redes sociales para que puedas ver más contenido como este. Nos vemos la siguiente ocasión en este mismo canal porque aquí huele a miedo. Hasta la próxima.